Eh, a nosotros nos tocó el tema de muerte. La forma dinámica que vamos a dirigir en este caso es la de un profesor claramente dictando los diversos temas que vamos a abarcar, entre ellos la muerte, la presunción de eh, la muerte digna y la presunción de conmuriencia. Nuestro grupo está conformado por Marcos Pinilla, Diego Rosso y Edson Cruz. Bueno, entonces la muerte se considera como el acto en que la persona, el individuo, deja de tener signos vitales. Asimismo, cuando se le extinguen sus obligaciones y sus derechos. Bueno, ahora vamos a abarcar lo que es la presunción de la muerte. Y es cuando se presume que ese ser querido o esa persona está muerta. Es decir, no se tiene algún hecho que verifique que claramente esa persona ya no está viva. Por eso pues se le da el término de presunción. Bueno, eh, asimismo abarcamos ahora lo que es el tema de la declaración de ausencia y para ello abarcamos el artículo 96 y el artículo 96 del Código Civil y el 561, eh, el cual nos habla de si se ha desaparecido una persona en su domicilio. Entonces, bueno, se tienen que hacer diversos comunicados, entre ellos se tienen que abarcar en un periódico de gran reconocimiento y en una emisora tres enunciados. Estos dos enunciados deben tener un lapso de 4 meses y asimismo deben cumplir con unos horarios definidos con la finalidad de que la persona, si llega a estar viva, claramente pueda ir ante un juez, ante el juez competente, eh, a declarar que claramente pues, está vivo. Bueno, la declaración de muerte presunta es si la ausencia o desaparecimiento ha durado más de 2 años, entonces se presume que aquella persona ya está muerta, ¿sí? Entonces, como se presume, pues pasa, pasan a realizarse los puntos ya dichos anteriormente y ahí es cuando se tienen en cuenta los efectos de la sentencia en la muerte presunta, los cuales abarcarían, primero, eh, un efecto de la sentencia es que claramente si se tiene un vínculo con el cónyuge, pues este se ve desvinculado, ya que claramente uno de estos pues murió. Otro es que pues se hace en el caso de que ésta tenga eh, de que ésta tenga bienes, pues se hace una debida repartición, como lo diga su testamento. Eh, Asimismo, eh, se declarará a esta persona en su debido registro civil de que está muerta presuntamente. Para ello, en la parte de observaciones del registro civil queda esta notificación. Y bueno, en algún momento les llegué a comentar de la rescisión de la sentencia de declaración en la muerte presunta. Y este es el punto en si llega a aparecer la persona que sucede. Entonces, bueno, primero, claramente, si llega a aparecer, pues digamos que ya se presumiría que esta está viva y bueno, entonces ya no habría presunción de la muerte claramente porque está viva. Ahí es donde abarcan la cantidad de años. Y es que cuando se comienza a hacer este proceso, un ejemplo lo comienzo a hacer hoy, tengo que esperar 2 años y se presume como fecha el binario como fecha de muerte, ¿sí? En el caso de que sea por, no sé, alguna avalancha o algo por el estilo, como lo que pasó en el Nevado del Ruiz, sí se puede determinar de que claramente la persona murió ese día, ¿sí? Eh, como les decía, jóvenes alumnos, entonces la persona murió ese día y se puede certificar. Otra es cuando, digamos, hay una guerra y se parte de una fecha media para dar la debida presunción de la muerte. Pero bueno,
Ya en el caso de la rescisión de la sentencia, ya vuelve otra vez la persona y adquiere sus obligaciones, asimismo los derechos eh, que se le habían pues claramente quitado por haberse declarado muerto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar de la muerte. Vamos a hablar de una sentencia, la cual es la T423 del 2017. Bueno, en esa sentencia se plantea un problema, el cual dice que si el derecho a morir es digno, entonces es un derecho fundamental. Entonces, para aclarar eso, bueno, la Corte nos habla de un primer fallo, el cual se dicen que se resaltan las siguientes expresiones. La primera dice que el derecho fundamental a la vida, cuya existencia se limita a constar la política, y se supone que el derecho a la vida es el más valioso de los bienes que se reconoce a toda una persona con una especie humana y una existencia restante de ese derecho. Entonces, ahí salen dos derechos. El primero, pues el derecho a la vida. Y el segundo, el reconocimiento constitucional de la primacía e inviolabilidad a la vida que excluye cualquier posibilidad permisiva. Y bueno, y en el segundo fallo nos va a hablar de un derecho fundamental, el cual va a ser la vida, el cual primero nos dice que la Constitución protege la vida como un valor y derecho primordial e insustituible, de cual es todo titular de un ser humano. Entonces, la decisión de María Livia Páez, antes de hablar de eso es otra sentencia que tiene un parecer. Dice que María Livia Pérez Ángel, quien padece de cáncer, es de acudir a un servicio el cual dice que no vulnera ni amenaza los derechos de los demás. Por consiguiente, merece ser respetada dentro del ámbito. Entonces, lo que se nos habla de ahí, para explicarlo mejor, es que esa señora pues sufría de cáncer, el cual era un cáncer terminal, el cual ya había tenido metástasis, el cual nos va a decir que la señora se iba a morir en 6 meses. Entonces ella hace una carta pues para que le den la eutanasia, el cual eso es lo que no quieren que se haga, pero pues ella tiene todo el derecho. Entonces lo único que la corte prohíbe y que no está estipulado es que si una persona con una enfermedad terminal, ya que no pueda ni hablar, ni comer, nada, ni escribir, entonces no puede reclamar ese derecho. ¿Por qué? Porque ese derecho no lo puede hacer ella porque ella no puede hablar ni escribir. O sea, otra persona va a estar tomando ese derecho, el cual es a matarla. Ese es uno de los problemas que pone la Corte Constitucional. Entonces, en conclusión, nos dice que la muerte digna es un derecho, pero que se tiene que respetar a las personas. ¿Por qué? Porque las personas tienen el libre albedrío de expresarse de esa forma. Bueno, entonces a esa persona se le considera como ese derecho, ya que ella puede hablar y puede decir que le quedan 6 meses. Entonces la Corte Constitucional se lo da, o sea, si puede puede hacer la carta la cual pide que le hagan la eutanasia. Entonces lo que hemos concluido es que ese que el derecho a la vida lo toma cada persona y ya es libre de decir si quiere fallecer o no, pero la Corte Constitucional depende de si está en un caso terminal el cual no pueda hablar y escribir. Vamos a hablar de la presunción de conmovencia. Esa presunción se da en la rama del derecho civil, principalmente en el tema de sucesiones. Bueno, con esta presunción tenemos lo siguiente. Esto se da cuando se presenta un accidente trágico o la muerte de dos o más personas en un accidente trágico, que puede ser un accidente automovilístico, un accidente aéreo o un naufragio. Entonces, como se dice que es muy difícil determinar la hora exacta de la muerte, y cuando mueren más de dos personas, por lo general la diferencia de la hora de la muerte puede ser de un minuto o segundos. Entonces, para el tema de sucesiones,
cuando no hay hijos en un matrimonio y dos personas recién casadas se van a viajar y por cosas de la vida llegan a morir en un accidente trágico, se va a ver quién va a heredar. Entonces, si murió primero el marido, sería la esposa quien va a heredar lo que tenía su esposo. Entonces, al ella también morir, los herederos serían sus padres, que serían los consanguíneos más cercanos para heredar. Pero si fue ella quien murió primero, serían los suegros o los padres de su marido quien llegarían a tener el derecho de heredar. Cuando se habla de hermanos y compadres, se daría del mismo tipo. Si llega a morir los padres y los hijos, entonces habría que ver cuál fue el último en morir para ver el tema de quién hereda. Antiguamente en el derecho romano se decía que si se presentaba esto entre hijo y padre, entonces quien quedaría a heredar sería el hijo, puesto que se hacía por edad, no por el momento de la muerte, sino quien tendría el derecho a heredar y se daría como la última persona en morir sería la más joven, puesto que tendría más expectativa de vida. Entonces, como su padre es mayor y tiene tiene una vida más corta, se supone, entonces la expectativa del hijo es más larga, él sería quien entraría a heredar. En caso de ser hombre o mujer, o sea, un matrimonio, entonces se diría que sería el esposo quien entraría a heredar, puesto que moriría la persona, la mujer. ¿Por qué? Porque se decía que era el sexo débil. Entonces, como se supone que era más débil, había más probabilidades de que muriera primero, y el hombre, por ser más fuerte, tendría la posibilidad de vivir más después del accidente. Cuando era el caso de hermanos, se daba la comoría, decía que habían muerto al mismo tiempo. Y bueno, pues ya para finalizar, se leerá el artículo del Código Civil en el que se encuentra presente esto. Bueno, el artículo 95 del Código Civil reza así: comoriencia, Código Civil, artículo 95, Colombia. Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa, cualquiera que no pudiere saberse el orden en que ha ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos como si dicha persona hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras.